Queridos amigos de Vamos, Radio y Televisión Católica y todo lo que implica Vamos, estamos aquí de una manera informal platicándoles en este marco del 10º aniversario que ya estamos por cumplir el 19 de mayo y que están todos invitados para vernos, pero queremos dejar como un documento de qué es lo que significa Vamos. El padre quiere hacer una introducción acerca de la naturaleza de esta práctica, de este dinamismo, que cómo es que nos llevó a hacer la regla de vida Vamos. Así que les presento, está con nosotros el padre Wenceslao Ferrusquía Navarrete, está mi queridísima amiga Reina, que tuvo mucho que ver también, sobre todo en una de las partes de esta regla de vida, la primera letra, que es la de Biblia, por supuesto en todo lo demás, pero ella nos irá platicando en qué tuvo que ver ella, su intervención, que desde luego todos se lo debemos al Espíritu Santo. Y está también con nosotros Héctor Cholula, con un movimiento muy interesante, en el que seguramente ya ustedes habrán visto cómo son estas predicaciones que ellos hacen, y pues es de admirar. Acaba de estar en Chiapas, pero ya nos contará todo esto. Padre, yo quisiera empezar con usted acerca de este origen del movimiento de Vamos. Vamos a echar la mente, queridos amigos, y los invitamos a irse atrás. Pues son 10 años los que estamos celebrando, pero sin embargo yo recuerdo que antes de esto, alguna otra cosa, alguna otra actividad ya hacíamos. Pero usted, que es todo orden y que es todo procesos, indíquenos por qué hace 10 años, en el 2011, qué es lo que sucedió, cómo surgió, cuál fue el origen de Vamos. Sí, cómo no. ¿Cómo están, queridos amigos? Y hemos preparado pues todo un acontecer de la historia de Vamos, una regla de vida para alcanzar la santidad. A propósito de la pregunta que hace Jorge, yo creo que es necesario empezar con los antecedentes. ¿Cómo se fue gestando el nacimiento de este movimiento de espiritualidad Vamos? ¿Cómo se fue gestando la regla de vida Vamos? Y cómo se ha ido sumando mucha gente, cada una con un proyecto personal, pero que va fortaleciendo la, la familia Vamos. ¿Qué les parece si comenzamos? Solo en este video les presentamos los antecedentes, lo que originó, lo que ahora es Vamos, una regla de vida para alcanzar la santidad. Fíjense, les voy a leer porque no tengo así la memoria tan buena, pero en el año 2011, en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, diócesis de Querétaro, México, en la cual estaba en ese tiempo, nace la moción del Espíritu Santo en la persona de Jorge Casillas, de crear una regla de vida que consiste en ofrecer una espiritualidad para laicos que responda al estilo de vida actual. Esa era la pregunta. Dice, Padre, ¿qué ofrece la Iglesia para nosotros los laicos, para crecer en la santidad, para estar en constante relación con Dios? Pero ¿qué les parece si Jorge mismo les cuenta esta historia, la historia de esta moción? Bueno, pues sucede, queridos amigos, que por aquel entonces el padre Wenceslao Ferrusquía era párroco de Nuestra Señora de la Esperanza, y había una capellanía ahí especialmente importante que era Fátima también. Recuerdo, padre, ahorita se me está viniendo a la mente el convenio ese que hizo con las madres inmaculantinas, ¿verdad?
y que él fue el origen, y ahorita en este momento, ya en pleno siglo XXI y en este 2023, pues están siendo de mucha ayuda, tanto para esa parroquia que dejó el padre Wenceslao pues ya hace tiempo, como también para la parroquia de Jesús de Nazaret. También ahí tiene, y eso fue labor del padre. Bueno, vamos no sé qué tan largo pueda hacerse este video, pero vamos a platicar todo esto. Sucede que pues yo acababa de pasar por un proceso de encuentro personal con nuestro Señor, en el que pues sí fue un real encuentro, como dice la propaganda, la publicidad, en que es pues un parteaguas en la vida, antes del retiro de carismático y después del retiro. Así que estaba yo efervesciente con el Espíritu Santo y acababa de leer el libro El pobre de Asís, que trata de la vida de San Francisco de Asís, y me llamó muchísimo la atención la regla de vida que llevaban ellos, tan rigurosa, sobre todo en la castidad, en la humildad y en la caridad. Y cómo él presenta esta regla de vida al Papa Honorio, y se me quedó a mí tan incrustado que quería yo ser un poquito más tirar a la perfección, más acercarme a la santidad que el común denominador de todos los católicos, con una regla de vida también que no fuera tan estricta como la de San Francisco de Asís, desde luego, pero tampoco tan laxa como para la generalidad de los católicos. Yo quería subir un escaloncito más. Y entonces acudí a mi párroco en ese momento y le pregunté, oiga, padre, ¿qué no habrá una regla de vida para laicos? Yo me imaginaba que no había ninguna, y él me contestó inmediatamente que sí, y precisamente en la orden terciaria de los franciscanos y en otros lugares había ya reglas de vida. Así que me pidió él que hiciera los estatutos. Yo en ese tiempo ejercía un poquito la contabilidad en la escuela Nuevo Continente, era mi trabajo, y la verdad estaba de estatutos hasta la coronilla. No quise hacer yo más estatutos y quise simplificar la cosa y ver qué es lo que hacían los cristianos de todos los tiempos. En ese momento, y este comentario inicial es para darle pie a Reina, que yo no la conocía en ese momento, el padre me sentó ahí en su oficina y me dijo, a ver, llena este formulario. Y estaba ahí lo que posteriormente iba a ser la palabra y yo. Ese cuadernillo que nos ayuda tanto en la primera letra de la regla de vida, que es la B de vamos, leer la Biblia común, pues todos los días, ¿no? Y bueno, pues me puse a llenar ese cuadernito en donde la primera pregunta era ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Y así otras tres que ahorita Reina les va a comentar. Y el padre se fue y ahí me dejó, llené eso, yo no sabía de qué se trataba, y pues resulta que esto era un complemento integral y de esencia de la regla de vida vamos. Se trataba del nacimiento de la palabra y yo. Y ahora, pues les paso a Reina para que platique de esos inicios de hace 11 años. Bueno, Jorge ya nos ha contado cómo en ese 2011 él tuvo la moción, sentía la necesidad de una regla de vida para laicos, para el laico de la actualidad, que en ese trajetín del día no encuentra en su agenda un momento para encontrarse con Dios. De ahí surgió lo que es la regla de vida vamos. Ya les dijo como sin conocerse otra moción, pero que al final iba a ser una sola moción. María Reina de la Luz insistía constantemente, Padre, los católicos necesitamos leer más la Biblia. Padre, los católicos que intentamos leerla, no la alcanzamos a comprender, solo la leemos, pero necesitamos un método. Y eso fue motivando a hacer esas
preguntas a las que se refiere Jorge. Era una serie de preguntas y 4 pasos, en 4 pasos, que consisten en leer el Evangelio, escoger la frase que nos llama la atención, descubrir el mensaje que tiene esa frase que nos llamó la atención, buscar encontrarle una aplicación práctica en la vida y después terminar transformando esa reflexión en una oración. Lo estuvimos practicando durante un buen tiempo, casi un año, hasta que se fue perfeccionando y después apareció la regla de vida. Pero quisiera que ahora Reina nos platique cómo le fue suscitando el Espíritu Santo esa emoción ahí en su trabajo, donde estaba sentada todos los días, donde siempre llegaba alguna persona, normalmente protestantes, sí, hermanos separados, que le preguntaban, según la historia que cuenta ella de su experiencia, a qué iglesia pertenecía. Y ella les decía, pertenezco a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y es la admiración de los hermanos separados. ¿Cómo es posible que usted, siendo católica, lea la Biblia? Bueno, pero dejemos que Reina nos cuente la historia. Gracias, pues qué interesante, ¿verdad? Ahora que estamos recordando estos 10 años, pues creo que nos trasladamos hacia atrás esos 3 años y eso es bueno para recordar cómo iniciamos y hacer también una autoevaluación, qué es lo que estamos haciendo ahora, qué es lo que aún vamos en esas áreas perseverando. Y también yo quisiera comentar la importancia de tener en cercanía pues a un sacerdote, que es el padre Güences. Gracias a Dios, gracias al padre Güences que ha creído en pues este trabajo de cada uno de nosotros y que nos ha impulsado y que lo hemos dicho claro que sin conocernos, Jorge andaba allá haciendo otras actividades buenas también, desde luego, pero el padre Güences que quiso llevar esta obra hasta donde hoy nos encontramos en esta trayectoria de Vamos, que son 10 años para darle gloria a Dios. Y pues gracias a todos ustedes, también yo sé que hay muchas personas que dan seguimiento a este método, la palabra y yo, y que han tenido ese encuentro personal con Dios hasta llegar a una íntima comunión con Dios. Y muchos de ustedes están convencidos que funciona este método que hemos llamado así, la palabra y yo. Al principio nos costó un poco de trabajo encontrar este título, este tema, pero gracias al padre Güences, que fue el que definió totalmente, y este cuadernillo con estas 4 preguntas. Y ciertamente, como lo ha comentado el padre Güences, yo me encontraba en un momento donde yo sabía que algo que me había ayudado a mí, yo también deseaba que les ayudara a muchas personas, a otros. Y sobre todo cuando encuentran, andan buscando y no encuentran, andan en esa búsqueda de sed, de amor de Dios, pero no lo conocen. Y yo me incluyo también porque pues descubro, tengo este encuentro con Jesús por medio de su palabra y a interiorizar la palabra de Dios. Y después viene la oración. Y es como está así, la lección divina, con estas 4 simples preguntas. Y me doy cuenta, descubro que la palabra está viva. Y lo empecé a experimentar y al día siguiente quería experimentar eso bonito que me estaba pasando a mí. Lo compartía con otras personas, me visitaban y se los compartía. Y esas personas también daban seguimiento y andaban en esa búsqueda. Y aquí te das cuenta que no te buscan a ti, buscan a Jesús. Y es aquí pues lo más interesante, saber hacia dónde vas orientando,
que es el Señor. Porque luego me decían, qué bonito hablas. Y yo decía, es que es palabra de Dios. Y yo daba la cita. Yo les decía, sí, se encuentra en el Evangelio de San Juan y también se encuentra en el Evangelio de San Lucas. Y así va dando referencia, que no venía de mí, esa sabiduría, esas palabras bonitas. Y de igual forma yo te lo digo a ti. Si por primera vez estás conociendo este método, para que lo lleves, lo practiques y de esta forma te puedas encontrar con Jesús por medio de la palabra de Dios.